representado por nosotros, así que nada, un placer. No, muchísimas Bueno, gracias a ustedes por la invitación, Fran. bueno, como ya dije, el disertante va a ser Carlos Pepe Pestalardo, que es ingeniero en producción agropecuaria, es asesor genético de distintas cabañas, y es el que hoy maneja Charles de Guerrero, como ya va a contar un poco de la historia de Charles, siendo la primera cabaña en ingresar animales Aberdeen Angus al país, así que es todo un honor tenerlo acá con nosotros y bueno, que nos cuente un poco de Charles, su criterio de selección, manejos, etcétera. Así que Pepe, gracias nuevamente y te cedo la palabra. Dale, perfecto, Fran. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un placer siempre estar acá con el Ateneo. Soy ex ateneísta y hoy soy miembro de la comisión directiva. Creo que fui pasando por las diferentes etapas. Así que la verdad que es todo un orgullo estar acá y la verdad que siempre el Ateneo le da una mano a Angus en toda la organización, las exposiciones, en diferentes viajes y así que siempre están ahí firmes. Así que creo que es parte de ir aprendiendo y ganando todos un poquito de experiencia. Así que cuando quieras, vos vas a ir pasando, Fran, y compartiendo un Dale, poco y vamos viendo. Yo te voy avisando perfecto, y así vas pasando. buenísimo. No sé si se está viendo ahí. Sí, perfecto. Ahí está, Fran. Mandale Pepe cuando quieras. Listo. Bueno, un poco la idea es dividir un poco la charla en tres etapas. Un poco hablando con Fran y con los chicos, la idea es bueno, hacer un poco una pequeña reseña de historia, cómo llega el Angus al país, algo muy chiquito. Después hablar un poco del programa genético de la cabaña, y creo que Iván va muy relacionado a la selección de un vientre, de cómo lo voy viendo, de cómo se va armando ese programa en base a la selección, y es un poco la idea de la charla, ¿no? Que se vayan sacando conceptos e ideas de cómo ir eligiendo las hembras, cada uno eligiendo en base a su sistema de producción o su ambiente. En esto creo que nadie la tiene clara, ni hay un sistema de producción, ni una cabaña, ni un programa que tiene que ser 100% así. Creo que son todas herramientas genéticas que terminan ayudando al ganadero, al criador, a seguir mejorando. Y es un poco la idea de la charla, ¿no? Ir dando esas herramientas y que cada uno vaya eligiendo y armando su propio sistema de producción, su propia cabaña, su propio programa genético. Es un poco la idea de la charla y un poco por eso que ir tocando un poco las tres patas. Como dijo Fran, soy ingeniero en producción agropecuaria, tengo 31 años, hoy estoy a cargo de la cabaña Charles Guerrero, también soy asesor en diferentes cabañas de la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, y después también me encuentro asesorando diferentes establecimientos ganaderos en la parte genética y en la parte de manejo y nutrición. La idea de todo es ir partiendo del mismo concepto, que es lo que me gustaría poder transmitirle, que es el concepto de cría y de producción. ¿Querés pasar, Fran? A ver, ahí no está dejando. Ahí está. El Angus llega en 1879, es el bisabuelo de mi abuelo, el que trae el primer Angus al país, trae un toro y dos hembras. Un poco en ese momento se lo trataba de loco, de excéntrico. Era un animal muy chiquito, no es el animal que conocemos hoy, era un animal mucho más moderado, un animal bien pegado al piso, el viejo escocés, a lo que llamaban. Y en ese momento acá en la Argentina ya había llegado el Yorkton, había mucho animal criollo, y bueno, llega ese animal que decían que era para el jardín de los parques de él, y hoy termina teniendo más del 70% de la ganadería del país, la sangre Angus. Creo que es todo un logro.
en cierta forma creo que fue un gran paso para la ganadería. Fue el animal que terminó siendo intermedio entre el Shorton y el Hereford, el que terminó adaptándose más a la famosa pampa húmeda, y que creo que fue todo un hito y un gran progreso para la ganadería argentina. Y creo que desde ese momento a lo que soy, creo que no hay mucho más para describir cómo fue la evolución del Angus. Fueron pasando diferentes etapas, fueron desde de ese animal de Angus pequeño a un animal un poquito más grande, para después irse al New Type, pero un animal de un frame de arriba de 6, 7, 8, animales que eran realmente grandes, y en cuanto a producción, cuando iban al campo realmente no, eran de muy alto costo de mantenimiento, no se preñaban las hembras, los toros se desarmaban y se rompían muy fácilmente, y no era el sistema productivo. Y después de eso se volvió hacia un animal moderno, un animal que es lo que estamos viendo hoy, que ya no solamente nos conformamos con un animal que sea lindo fenotípicamente, sino que además tenga números y a lo que nosotros llamamos los DEPs, que nos vayamos con esos datos datos de nacimiento, datos de destete a los 18 meses, circunferencias escrotales, mediciones de carcasa, nos van dando datos estadísticos que a través de mayor cantidad de descendencia de padres y consistencia genética cada vez nos da más seguridad. Y hoy la Angus, además de todo eso, tiene el análisis genómico, o sea, ya se están estudiando el ADN de los animales para poder lograr que esos DEPs sean cada vez más certeros y precisos en lo que vamos buscando. Pasa, Francis. Bueno, hoy Charles Guerrero cumplió 142 años de existencia, ya está la sexta generación trabajando en la empresa. Yo soy la sexta generación y ya vienen varios primos por detrás, hay algunos escuchando acá la charla también. Es una empresa de 4 establecimientos, una empresa que es ciclo completo y de agricultura principalmente también. Contamos con 4 campos, 2 campos en la zona de Las Armas, ahí en la zona de Maipú. Son campos de cría, con algo de agricultura, pero netamente de cría. Después la parte de recría y terminación en el feedlot, con una buena base agrícola, se encuentra en la zona de Pehuajó. Y después la cabaña y agricultura también se encuentra en la zona de ahí de Solís, cerca de San Antonio Areco, a 15 kilómetros, que son campos muy buenos agrícolas. La parte agrícola está muy delimitada, casi que la vaca no pisa esos lotes, solamente en algún verdeo de invierno. Y después se encuentran los bajos dulces o salinos sobre el río Areco, que la verdad que no es que, capaz probablemente muchos dicen, no, la cabaña se encuentra en San Antonio Areco, es una tierra muy buena, pero realmente ahí está la agricultura, no podés competir contra eso. Entonces realmente la vaca está en el sistema de cría que es donde creemos que tiene que estar, y en los lugares y ambientes donde generalmente se trabaja la vaca, ¿no? Pasa, Fran. Un poco la idea es compartir los principios básicos de Charles, las bases, en qué se basa. Hoy la cabaña, el programa genético intenta seguir bastante firme lo que son los principios básicos de un campo de cría, ¿no? Fertilidad, adaptabilidad al ambiente, que nos dé un terreno por año, que se preñe todos los años, y precocidad. También nosotros no trabajamos en individuos, no buscamos un individuo, buscamos población, buscamos homogeneidad, buscamos consistencia, y que esos individuos superiores salgan de una población. Se trabaja todas las selecciones que voy realizando, que voy haciendo, lo mismo que en los campos de cría o campos 100% comerciales para producción de novillos, trabajo sobre población o trabajo sobre individuos. La idea es, sobre una población consistente, van a comenzar a salir esos individuos superiores que se van a destacar por encima del resto. Si nosotros tenemos muchos individuos y no tenemos una población consistente, esos individuos superiores que salen de una población de individuos, no una población homogénea, ese individuo nos va a terminar teniendo un poco de heterogeneidad en su producción y no la consistencia que nosotros estamos buscando, o la consistencia que queremos dar en nuestra producción o en la producción de nuestros clientes. Siempre digo que una parte importante cuando uno va a un remate de una cabaña o algún campo o algún programa genético
muchas veces está bueno antes de empezar a buscar un toro o una hembra en particular, ver todo el remate, ver la homogeneidad de la producción. Si la producción en sí es toda pareja y homogénea, ahí sí les diría vayan y compren. Si ven que hay toros grandes, chiquitos, medianos, de frame 3, de frame 5, de frame 6, genética de producciones diferentes, ahí no va a haber consistencia probablemente en su producción, y esa heterogeneidad en la que ustedes van en el remate se va a transmitir en el toro que ustedes terminan de comprar. Por eso que creo que lo más importante cuando van a una cabaña, vean la homogeneidad en la producción, que todos los lotes de toros sean parejos y productivos. Y después la base que vamos pensando en el programa es la producción de carne. Nosotros no pensamos en lo que es el show. Vamos al show, competimos, pero no es lo que a nosotros apuntamos. Nosotros apuntamos a esa población, a esa producción de carne. Nuestro principal negocio es la venta de toros y de reproductores y de vientres. Entonces la idea es que ese producto que nosotros sacamos y que vendemos en nuestro programa genético sea útil en el campo argentino. No nos sirve estar vendiendo un toro, generalmente dicen los famosos toros de Palermo, que no sirven en el campo argentino. Y muchas veces el peso y el exceso de preparación o el exceso de tamaño de esos toros no ayudan a que ese toro se mantenga a campo. Muchas veces, pues lo vamos a ver, el tema del tamaño, del frame, del peso, nos termina delimitando mucho eso. Entonces la idea siempre es ir y competir con el mismo producto que nosotros nos defendemos en nuestros campos ganaderos, o sea, en la zona de Maipú son campos bastante adversos, no son campos fáciles, son campos de algunos bajos salinos, de bajos con festucosis, o sea, son campos bastante más adversos de lo que nosotros, por ejemplo, podemos llegar a encontrar en San Antonio Areco o en algunas otras zonas. Entonces la idea es que la producción y la adaptabilidad de ese producto, de esa genética que nosotros vendemos, sirva realmente en la producción y no sea solamente un animal lindo y que sea muy lindo en la pista y fenotípico, sino que ese mismo producto que se presenta en las exposiciones sea un producto que esté apuntado a la producción de carne y al mejoramiento de la carcasa. Y como 4 bases importantes que siempre digo y que siempre voy basando, Charles no se destaca en la facilidad de parto extrema o extrema de 15 meses. Tenemos facilidad de parto, tenemos todo de facilidad de parto para trabajando en 15 meses, todo nuestro servicio de 15 meses, utilizamos todo de 15 meses, pero nosotros apuntamos un poco más teniendo facilidad de parto, un ternero moderado al nacer, tengamos explosión de crecimiento al destete, con ya un poquito más moderado el peso a los 18 meses, y bueno, apuntamos también a un buen área de ojo bife, con buen marmoreo, y lo que damos mucha importancia, y cada vez más, teniendo esas otras 3 cualidades anteriores, la grasa dorsal y la grasa de cadera, sería la famosa grasa de cobertura, que sean bien positivos esos animales, principalmente para las hembras, más para que estas hembras puedan producir reservas para el paso del invierno en los campos adversos, en las zonas de cría, que es donde realmente se ve la producción, que esas vacas sean positivas en la grasa de cobertura, es fundamental para que entren bien a la aparición. Es un punto fundamental de que la vaca llegue en muy buen estado a la aparición, para que ya esté casi ganado el servicio y siga siendo cabeza esa vaca. Pasada, Fran. Y después lo otro los momentos de la cabaña, un poco la idea es ir marcando, creo que después a partir de esto van a salir bastantes preguntas. Un poco la idea que también me había pedido Fran es un poco cómo voy pensando, cómo se van marcando las diferentes etapas o cómo voy seleccionando a través en la cabaña. Creo que un punto importante para arrancar es la elección de la reposición y la forma de selección. Es otra vez, trabajo sobre la población, la homogeneidad. Tengo un lote grande de vaquillonas, y a partir de esas vaquillonas empiezo a sacar los individuos que yo considero que no se adaptan o que no considero fenotípicamente que no están dentro de los parámetros raciales que yo quiero para mi programa genético. De ahí voy sacando, ya tengo el número de hembras que yo quiero dejar. Pongámosle, de cada 100 hembras siempre busco una reposición alta,
más del 40%, buscando reponer lo más rápido posible mi sistema de producción para que mi genética cada vez evolucione más rápido, ¿no? La ganadería es un proceso muy lento, en donde todo sistema, a pesar de que haga servicio de 15 meses, tarda 3 años en empezar a verse esa hembra desarrollada. Entonces, si nosotros no utilizamos el 15 meses, por ejemplo, en un sistema de cabaña, vamos a estar perdiendo casi un año de producción y un año de avance genético. También hago lo mismo con los toritos, pues vamos a ver. Los toros al año ya le estoy sacando semen y empezando a probar los toros que yo considero superiores en base a diferentes rasgos. Y en base a eso voy eligiendo. Una vez que hago el grupo de 40 hembras, que me queda el lote homogéneo y considero que son las hembras que entran al programa, después de esas hembras, después voy a ver el tema de los DEPs, cómo estoy parado en cuanto a eso, en cuanto a las características que yo voy buscando. Nunca entra una hembra que quedó afuera de la selección, entra para arriba. Es muy difícil, me ha pasado 2 o 3 veces nada más, por la calidad de DEPs que tiene, pero si ya los parámetros fenotípicos no me pasan, ya directamente la dejo afuera. Después miro los DEPs y en base a eso puede llegar a caerse alguna hembra, también es difícil, pero alguna hembra puede llegar a caer en base a los DEPs si son realmente malos o muy negativos en algunos aspectos que yo considero que son importantes. El tema entra de los DEPs y cómo ir mejorándolos, entra muchas veces por el padre. Es la forma que voy metiendo cada vez más DEPs y más números y las características que yo quiero en mi rodeo. La elección del padre siempre va elegido en base a mi rodeo. Yo voy buscando los padres para mejorar a mis vacas. Yo veo a las vacas, al grupo de vacas, y digo, le debe faltar más cuarto, mejor calidad de uro, un cuarto más descendido, mejor línea inferior, mejor línea superior, más ancho, caña más corta, más largo de cuerpo, darle más feminidad. Son diferentes características que voy buscando, pero en base siempre al rodeo. No es que este toro es espectacular y lo quiero usar, no. Siempre miro las vacas primero y después voy a buscar el toro que necesitan mis vacas. Siempre es un poco al revés. Muchas veces el ganadero de por sí se enloquece con un toro, que le gustó mucho un toro, pero probablemente muchas veces, y me ha pasado en muchos campos, que quieren usar un toro que su rodeo no necesita. O sea, necesita otras características para seguir mejorando su rodeo. Después muchas veces la elección de ese nuevo padre es la consistencia, ver de dónde viene, el programa genético. Intento siempre conocer la madre y si puedo la abuela. Son cosas difíciles muchas veces, pero es cuestión de estudiar y de dónde vienen. Creo que ahí también viene la consistencia, ¿no? Lo que venía hablando. Tener la seguridad que los atributos que estoy buscando en ese toro los transmitan. Yo sé cómo van a trabajar mis vacas, pero no sé cómo van a trabajar los toros si yo traer toros de afuera. Entonces busco programas consistentes. Después, en cuanto al pedre y al puro controlado, los manejo un poco diferentes, pero siempre pensando en la población. El pedre, a los dos individuos generalmente los tengo todos clasificados en diferentes aspectos, son en 9 clasificaciones, en base a que después, ahora la asignación de los servicios, muchas veces al tener muchas vacas, de repente no te acordás exactamente qué vaca es cuál, pero el Pedri lo hago un poquito más complejo. En esa clasificación generalmente utilizo un poco más de padres que en el puro controlado. Busco ser un poquito más detallista. Para darles un ejemplo, de cada 100 vacas probablemente estén en los 5 padres en la asignación en la inseminación. Pero esos 5 padres que tienen características o vienen de programas muy parecidos o son toros propios también, ¿no? Que sean el mismo tipo de animal. Un toro me va a dar un poquito muy semejante, pero uno me va a dar un poquito más de cuarto, otro un poquito más de largo, pero siempre buscando pocos atributos a la hora de mejorar. Realmente no hay ningún toro que te va a mejorar muchos aspectos. El que mucho abarca, poco aprieta, y si buscas toros que quieras mejorar un montón de cosas, no lo vas a lograr. Después en el puro controlado soy bastante más simple, y también busco
mayor consistencia en el pedigree, generalmente va buscando un poquito abrir líneas, pero con mucha consistencia. Y en el puro control lo hago mucho más simple para también el sistema del comprador y del comercial, siempre pensando en la producción de carne y en las bases que les anduve mencionando. Generalmente en un grupo de 100 vacas las divido en dos grupos. En base a sus características busco los toros para esos dos grupos de vacas, generalmente buscando algún aspecto para mejorar. En las cabañas que tengo realmente ya los reproductores que yo quiero, utilizo en el puro controlado 100% de lo de la cabaña. Por ejemplo, en Charles utilizo 100% lo de Charles, en el puro controlado. Y del pedigree un 70% de los nacimientos vienen de sangre Charles también, que es un alto porcentaje. Y en base, después les voy a explicar el por qué. Y después está la asignación de servicio a la hora de una vez que se arman los grupos y las clasificaciones, asigno servicio. Ahí miro muchos DEPs también. Ahí miro un poco qué es lo que le falta más a las vacas, y generalmente en esos 5 padres que tengo, por ejemplo, en el pedigree, siempre hay uno que va a mejorar ciertos aspectos de DEPs más que otros. Y después otra cosa que le doy mucha importancia, yo hago generalmente en todos los sistemas, hago una inseminación y después ya repaso con toros. Salvo que los toros se vayan a un centro genético, los mejores toros de la cabaña me los guardo yo. Me los guardo como fueran de repaso. Entonces el mejoramiento genético también de ese toro de repaso es superior. Muchas veces los toros que han ido a algún centro genético o algo, de repente vuelven o salen, son los toros que he utilizado en el servicio, en el pedigree o en el puro controlado. Los nuevos padres son generalmente toros de un año, que ya los voy siguiendo, que ya fueron seleccionados, y voy viendo su evolución. Les hago la genómica, ahora que tenemos la genómica, ya se las hago ahora al destete, ya voy viendo un poco los terrenos elegidos y hago la parte de genómica, que eso ya me va a dar bastante para saber los DEPs que no puedo llegar a tener como los de carcasa al año. Y después ese ternero que elegí, generalmente lo busco aunque sea que tenga unas 20, 25 vacas asignadas para empezar a verle producción al año siguiente. Y generalmente ese toro que elijo, que ya le he sacado semen, lo utilizo con pocas vacas, con unas 15, 20 vacas. Generalmente en un servicio corral o más chico, pero veo cómo se desarrolla el toro, el lívido, cómo va mostrando su precocidad, y ya voy utilizando el padre para empezar a tener la mayor cantidad de hijas posibles. Acá entra una parte importante y los toros propios contra los toros de afuera. Creo que acá hay un gran dilema, y acá hay que ser conscientes si realmente tenemos los toros como para seguir nuestro mejoramiento genético o no. Pero hay un punto importante que considero acá que es fundamental. El programa genético se va basando en nuestras madres, ¿no? En la vaca que nosotros vamos a elegir y es nuestra fábrica de producción, es lo que se defiende en nuestro programa y lo que va a seguir transmitiendo nuestra consistencia genética a través de los años. Entonces, si nosotros empezamos a sacar toros de las vacas que nosotros queremos y no utilizamos esos toros hijos de las mejores vacas nuestras, que son el tipo de vaca que nosotros queremos en nuestro programa genético, y es la principal herramienta, el semen es la principal, la inseminación es la principal herramienta que nosotros tenemos para esparcir esa madre especial o esa madre elegida que nosotros queremos. Entonces, esto es una parte importante. Si realmente está el hijo o el toro importante de una de nuestras mejores vacas, nos tenemos que animar a utilizar eso, ya que se va a transmitir esa genética de madre que nosotros queremos. Bueno, y un poco el porcentaje de toros, generalmente un 70% terminan siendo de Charles, habrá un 15, más o menos un 15% de los nacimientos que son toros de afuera o toros que voy probando, y bueno, después terminan siendo toros o nacionales o de algún lado. Después en todo el servicio es de 15 meses, y en lo que es vaquillona de 15 meses generalmente utilizo toros americanos, es un concepto mío, no es que tenga el 100% la razón, pero me gusta utilizar el toro americano, ya que me deja un muy bajo peso al nacimiento, con mucha seguridad, y después tengo muy buen crecimiento.
En Argentina cada vez están apareciendo esos toros, en sistemas comerciales ya los uso masivamente a toros argentinos que son de muy bajo peso y después tienen crecimiento, pero a la hora de ir abriendo lo que es los planteles, generalmente utilizo toro americano de muy bajo, extremo bajo peso para tener esa consistencia y seguridad para el uso de que salgan esos toros. Como yo tengo vacas con mayor crecimiento, tener esa seguridad de que de ese 15 meses, en servicio de 15 meses, ten esos reproductores para la venta. Sigamos, Fran. La elección de donantes es algo que las voy siguiendo desde chicas, voy viendo su evolución. Muchas empiezan a entrar en la parte fenotípica, como las voy siguiendo, entran a través de los DEPs y después terminan definiéndose a través de la producción. Muchas veces la hembra, ahora después les voy a explicar un poco cómo es la selección de los terneros y lo que es el mamadero. Sobre esa selección de donantes es donde voy a abrir siempre las líneas genéticas. Nunca sobre el 90% de las restantes de las vacas. Siempre busco ese 5 o 10% de donante que tengo para ir buscando que los nuevos padres salgan de las mejores vacas o de las vacas que yo considero superiores. Nunca voy a ir a probar un toro de afuera o un toro nuevo o a un toro que me interesa abrir nuevas líneas. Abriendo de afuera, hablo de un programa genético argentino o programa genético de Estados Unidos. Siempre lo utilizo sobre mis mejores vacas y ahí sí, sacar un hijo que va a tener un 50% del programa, del sistema de producción, del tipo de vaca que yo quiero. Entonces, toda esa nueva genética, en cierta forma, ya está amortiguado por la vaca elite o la donante de punta nuestra ahí en Charles Guerrero. Y después, algo que les va a pasar y siempre lo van a ir viendo, que las vacas que son realmente superiores es un porcentaje muy bajo. Esto lo hablas con muchos criadores y yo hace 9 años que he ido a JAF y es algo que he hablado con Kelly y él sabe perfectamente que menos del 5% de las vacas que él tiene son realmente superiores y le van a dar algo superior. El resto de las vacas realmente acompañan o de repente empiezan a salir vacas que son superiores, pero las vacas que terminan siendo superiores siempre van a ver que son el 5% o menos del sistema de producción que tengan. La elección de los terneros es una de las etapas más, para mí, que más me gusta. Ver los nacimientos, creo que la etapa más linda en el programa genético, creo que es lo que uno va pensando y va viendo lo que uno pensó hace más de 9 meses. Clasificaste, asignaste servicio, fuiste pensando ese servicio, esa combinación genética y ahí lo comenzás a ver. A los 2 meses es cuando comenzamos a seleccionar, a los 2 meses hago la selección. Es difícil para llegar y mostrar todo el potencial genético en el programa genético de Charles Guerrero. No significa que está bien o que está mal, es el sistema de producción, vuelvo a repetir, que nosotros utilizamos y que manejamos. La idea es elegir a los 2 meses, a ese ternero seleccionado se le hace un creep feeding y la vaca sigue en una pastura al lado del lote, hay un corral especial donde hay un silo de autoconsumo con rollo de alfalfa, y ese ternero de 2 meses comienza a mostrar el máximo potencial genético que tiene. Son terneros que a los 7 meses están entre los 350 y 400 kilos al destete, terneros que nacen con entre 30 y 34 kilos, 35 kilos, y explotan, muestran todo el potencial genético de su crecimiento. Y en cierta forma lo más difícil ahí es el balance corporal de los terneros, o sea, decir cómo hacer para elegir terneros a los 2 meses. Son cosas que se van viendo. Se tiene que apreciar bien el dimorfismo sexual, que el macho sea macho, que empiece a expresarse, pero el balance. Es muy importante que el ternero a esa edad no sea ya un macho bien marcado, sino sea un macho que muestra las cualidades, pero que tenga balance, que no sea muy pesado en el frente, ni muy desarrollado atrás. O sea, tiene que haber un balance corporal para la edad. La hembra también tiene que ser larga, femenina, bien femenina del frente, no ser una hembra compactita, tiene que también ser profunda de costilla. Y todo detalle o alguna molestia que se vea a esta edad, a los 2 o 3 meses,
a través del tiempo todo ese detalle se empieza a expresar cada vez más. Así que si hay un error, por ejemplo, de pata, de pezuña, de lo que sea, todo ese defecto que ya le pudimos apreciar, cada vez lo va a ir marcando más. Entonces, lo que hay que buscar es mucho el balance y el golpe es un poco también golpe de vista, ir viendo que el animal tenga las características que uno quiere. Es difícil porque son muy chiquitos, pero muchas veces está en el balance corporal que no te marque ninguna característica que te impresiona en demasiado, ¿no? Bueno, ya el tema de alimentación, el creep feeding, y después los otros terneros, para hacerles una idea, más o menos de cada 100 terneros que nacen, más o menos van unos 10, 15 a este sistema de creep feeding, tanto de hembras como de machos. Y después el resto de los terneros siguen en campo natural, generalmente terminan en los bajos dulces, son los bajos ahí sobre el río Areco, que son bastante salinos, de pH arriba de 9. Y bueno, termina siendo un destete de la hembra de 240, 250 y el macho arriba de los 250, 260. Hemos llegado a los 275 sin suplementación, sin nada, solamente a pasto. El momento del destete creo que es otro de los momentos importantes, que vemos ahí un poquito más la homogeneidad y la producción en conjunto de los diferentes padres. Ahí comenzamos la toma de datos ya se fue tomando al nacimiento. Cuando nacen, todos los días se recorre, se pesa, se tatúa en el momento, se toman los datos, se curan los ombligos y ya comienzan a cargarse toda la parte de datos. Ahí a los 7 meses se desteta, se pesa y bueno, se comienza a ver un poco la producción por padres. Acá les marco un poco lo que es terneo de bajo peso al nacer, un poco porque es el momento que elijo los terneos de bajo peso al nacer. Generalmente nunca me salen elegidos cuando los elijo de chiquitos. Son terneos de otra estructura, de otra conformación, son terneos mucho más delicados, más finos, de menor largo de cuarto, de menor largo de cuadril. Son terneos que generalmente son más chiquitos, entonces nunca ese ternero que es de vaquillona, que tiene características de bajo peso al nacer, es un ternero que nunca se va a poder comparar contra un ternero que nace con 34 kilos. Un ternero que nace con 28, 30 o 26 kilos nunca va a tener la estructura ni el hueso para acompañar el desarrollo ni de masa muscular ni de estructura para llegar a hacer un ternero más de crecimiento comparado contra 32 a 34, 35 kilos. Hay muchos de esos 2, 3, 4 kilos de peso al nacimiento en la estructura que uno va marcando y que va haciendo. Por eso que en el momento que ya mirando los pesos al nacimiento, los DEPs, que ya los tengo, y con el destete, que tenga buen crecimiento al destete, ya ahí voy seleccionando y muchas veces ya esos terrenos ya directamente los mando a la zona de cabaña para poder empezar a mostrar el potencial genético y crecimiento que pueden llegar a tener. Ahí al destete se hace una primera selección, otra vez se trabaja sobre el grupo, la homogeneidad. Pocas veces paso un animal por animal, generalmente paso el conjunto, y después sí voy apartando de a poquito, pero siempre trabajo sobre el conjunto y sobre esos individuos que salen solos de la población, por problemas de desplazamiento, por línea superior, línea inferior, porque salen fuera del biotipo que uno va buscando. Después ya la segunda selección de esos terneos se realiza en primavera, donde ya se mira un poco más el desarrollo, los pesos, las circunferencias escrotales que ya tienen al año. Entonces, en esas dos selecciones se hace un poquito más ya la limpieza principal en los terneos y en las camadas, donde se va definiendo un poco los futuros reproductores que se van a estar vendiendo a los 2 años. En cuanto al sistema de recría, se destetamos a los 7 meses, de ahí van generalmente a una pastura hasta que estén los verdeos de invierno. De los verdeos de invierno pasamos otra vez a las pasturas. Depende de los inviernos, suplementamos un poco a base de silo o no. Todo depende del volumen y cómo vienen los pastos. Después pasamos a un verdeo de verano, generalmente es un sorgo, o muchas veces utilizamos el llamado betito, que es un hijo de híbrido del maíz que cosechamos, para ir limpiando lotes o limpiando los bajos para ir sembrando agropíos o alguna nueva pastura, y lo utilizamos para ir limpiando, y bueno, y eso es lo que van comiendo muchas veces los toros en el verano.
y una vez que ya llega marzo, ya fin de marzo, los estamos encerrando para el remate de agosto. Realmente ahora en junio, julio comenzamos con algo de venta particular, ya después se termina siendo en agosto la venta más importante de reproductores. Estamos más o menos produciendo unos entre 160 y 180 toros por año para venta y los campos propios. Están saliendo más o menos unos 85, 90 en el remate de agosto. Y ya hace 2 años arrancamos un remate en azul con Coerner. Ahí estamos vendiendo unos 15 toros y unas 20, 30 vaquillonas. Y después en Santa Fe, junto a Don Florindo, estamos haciendo un remate por ahora acompañándolo con hembras. Y después, bueno, venta particular, y nosotros tenemos un consumo más o menos de 25, 30 toros para los campos propios. Podés pasar, Fran. Un poco la idea de ahora es, en base un poco a lo que es la cabaña, y un poco el pensamiento. No significa, otra vez repito, no significa que tenga el 100% de la verdad o no, es la forma que yo trabajo y la forma que fui aprendiendo y llevando un poco lo que es el programa genético, en los rodeos de cría, como lo voy pensando. Alguien que leí que me impactó bastante es Jan Bosma. Siempre habla de la adaptación y la productividad, cómo ese animal se va adaptando a los diferentes ambientes, y siempre sobre el equilibrio hormonal, y es lo que nosotros terminamos de ver en lo que vemos en cuanto al animal, y nos va determinando un poco lo que es la fertilidad. La fertilidad es un aspecto de baja heredabilidad, de muy baja heredabilidad, que se va acumulando a través de las generaciones. Por eso hablo del concepto de cría básico, que los campos donde se tiene buenas preñez, 85, 90, arriba del 90, que es lo ideal, todo lo vacío se retira, y año a año toda esa hembra fértil es la que produce en el útero mayor producción uterina, tiene mayor producción de ovocitos. Entonces toda esa selección, pequeña selección, que nosotros vamos rechazando lo vacío, lo que a la larga y a la sumatoria del tiempo nos termina marcando los buenos porcentajes de preñez y la adaptabilidad y la fertilidad de nuestro sistema de producción. Pasada, Fran. Creo que algo fundamental, tanto como para un programa genético, para ir armando el programa genético, tanto comercial, es el ambiente en donde estamos produciendo. No es lo mismo estar produciendo o teniendo una cabaña en el sur de la Patagonia, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en La Pampa, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Córdoba. Son todos sistemas diferentes de producción que nosotros nos tenemos que ir adaptando y viendo la beta comercial donde tenemos que estar produciendo. El tamaño corporal, el peso del animal. Después vamos a ver un poco, pero el peso es fundamental, lo que nos va a determinar el mantenimiento del animal, el requerimiento nutricional que quiere, y ver si en el ambiente que tenemos la capacidad para darle esa alimentación al animal. No es lo mismo estar teniendo una vaca en la sierra de Tandil, por ejemplo, o en la pampa húmeda, o en la zona de los bajos dulces, en algunos bajos dulces de San Antonio Areco, en la zona de Alvear, sobre la costa, en la zona de Maipú. Son todos campos distintos y ambientes distintos que nosotros nos tenemos que ir adaptando, y nuestro sistema de producción se tiene que adaptar al ambiente que nosotros producimos. Es muy importante saber leer ese mercado de producción, ese mercado, qué es lo que el mercado demanda y qué es lo que el mercado necesita. Creo que es algo importante. Y después creo que como país y como sistema de producción tenemos que ser flexibles, ¿no? De nada nos sirve tener un biotipo muy chiquitito en mi sistema de producción si solamente me voy a quedar resguardado por ejemplo, a un consumo interno. Yo busco que la genética que produzco, dependiendo de la nutrición y la velocidad, sea tanto para consumo interno como para exportación. Busco que se pueda llegar a producir un novillo de 330, 340 kilos, o producir un novillo de 500, 400 o 500 kilos. Es lo que busco, que en la genética que voy haciendo tenga esa flexibilidad, y todo depende del sistema de producción y la velocidad que termina dándole el productor. Sigamos, Fran. Como venía diciendo, el criterio de selección que voy utilizando es la adaptación y la fertilidad. Son para mí las bases fundamentales en todo sistema de cría, y la cabaña creo que sale de un sistema de cría y se tiene que mantener con ese sistema de cría.
a veces cuesta mucho de repente descartar o vaquillonas de segundo parto, o alguna hembra buena que te gusta pero que no quedó preñada y la querés perdonar, duele, realmente la que le gusta la vaca y le gusta ver la vaca buena y eso realmente duele, pero tenés que terminar sacando porque a la larga sabes que te va a dar beneficios, te va a terminar dando beneficios a uno. Creo que la longevidad es uno de los aspectos claves de todo sistema de producción, es lo que nos va a aumentar un poco la rentabilidad del productor. Cuanto menos vacas tengamos que sacar todos los años por ser vaca cut, o sea que cría último ternero, y que por vieja, creo que es fundamental el tema de estructura y la funcionalidad de esa vaca, que sean funcionales, que puedan desplazarse bien, que tengan los ángulos de aplomos correctos. Hay otro tema muy importante, son las pezuñas. Cada vez se ven más problemas de pezuña en diferentes programas o en la ganadería en sí. Es un aspecto que aprendí un poco de Estados Unidos, son obsesivos con el tema de pezuñas y al momento que empezás a alimentarlos o recriarlos en diferentes sistemas de producción o suplementarlos más fuerte, se ven esos problemas. Y la realidad es que son problemas muchas veces nutricionales, pero con tendencia genética. Entonces hay que ir buscando y seleccionando sobre esas características. Después tenemos que ir buscando la conformación carnicera. Fíjense que va por etapas. Primero adaptabilidad, fertilidad, estructura y funcionalidad. Son los sistemas básicos de la cría. Después empezar a buscar la conformación carnicera. No olvidarnos que somos productores de carne, ¿no? Que busquemos cada vez mayor rendimiento y calidad de carcasa. Otro aspecto fundamental es el temperamento. Cada vez hay menos gente en el campo, cada vez se utiliza sistemas de producción cada vez más intensivos. Entonces es fundamental que el animal sea manso. La vaca se termina adaptando al sistema que nosotros queremos, pero el temperamento es fundamental. Hay líneas que tienen más temperamento, otras que no. Ir eliminando esos individuos, porque al fin y al cabo se termina estropeando un personal, nos terminamos estropeando nosotros, y nos termina saliendo mucho más caro que haber sacado una vaca o un toro en nuestro sistema. La calidad racial es fundamental, creo que a todos nos gusta y creo que es algo fundamental cuando uno está criando un animal de pedri o tanto en un sistema de cría que sea 100% Angus, por ejemplo, que tenga las características de la raza y que sean fenotípicamente lindos. Creo que a todos nos gusta ver buenas vacas. Y un aspecto cada vez más importante, que se le va dando cada vez más importante, es la eficiencia de conversión, el alimento que nosotros le damos y nos terminan convertir en carne. Y algo importante, que nos tenemos que enfocar en la heredabilidad de los caracteres, en los caracteres que realmente son de importancia económica y los de más alta heredabilidad. Pasada, Fran. Un poco esta parte voy a ir un poquito más rápido para no extenderme mucho. Como veníamos diciendo y desde el principio, el dimorfismo sexual, las hormonas, como decía Jan Bosma, son los que nos terminan determinando un poco el sistema y la adaptabilidad de ese animal. Que el macho sea macho y que la hembra tenga las cualidades que nosotros queremos. Seguí, Fran. En el macho, bueno, la pureza racial, esa calidad, esa cabeza, esa expresión de macho creo que es fundamental, la jiba, la expresión, la masa muscular, que sea bien expresivo, que esté bien marcado, que tenga clase, y la expresión es fundamental en un animal de pérdida, circunferencia escrotal, fundamental para la precocidad, prepucio correcto. Otra característica que cada vez se ve un poco más en la raza, es algo que hay que trabajar. Buena masa muscular, no olvidarnos que somos una raza de producción de carne y carne de premium. Y otro aspecto muy importante es el peleche, que nos va a determinar muchas veces la precocidad sexual del animal y la fertilidad. El animal ese peludo que no termina de pelechar en tiempo y forma, que termina presentando un pelo amarronado, es ese animal que nosotros no queremos. Generalmente se ve un poco más en la hembra que en el macho. Así que busquemos que ese animal que pelecha temprano, que entrando la primera ya está queriendo pelechar y termina de pelechar temprano, cuando ni todavía llegó el verano y ya está bien pelechado con el pelo bien lustroso, es lo que nosotros necesitamos en los sistemas de producción. Pasa, Fran. Y bueno, y la clave de todo esto creo que es el trabajo que nosotros vamos haciendo en las hembras. Seleccionar por equilibrio,
o sea, ser equilibrados en la selección, nunca ser extremos, nunca irnos en una característica en especial y ser muy extremos, porque lo terminamos pagando en otro lugar, que sean funcionales, esa longevidad que estuvimos hablando, esa estructura que nos va a determinar una mayor durabilidad de nuestras vacas, que vamos a tener que reponer menos y vamos a tener más hembras para venta, que sean bien productivas y que estén adaptadas al medio. Siempre un poco la forma de la vaca es una forma de pera, bien, que es un triple triángulo si lo vemos desde arriba, de abajo o desde atrás, que sea femenina, que sea suave en sus líneas. Busquemos el peso de la vaca, cuánto pesa la vaca y no tanto el frame. El frame nos termina dando un poco nos determina un poco la precocidad sexual, pero no nos va a determinar el consumo de la vaca o el costo de mantenimiento de esa vaca. Lo más importante, hablan muchas veces de vaca moderada, de eso, pero es muy difícil determinar con el frame de frame 3, 4, 5, no nos dice nada si es una vaca grande o no, si cuesta mantenerla o no. Lo que nos va a determinar eso es el peso, no el frame. Que sea bien ancha de cadera para tener facilidad de parto, profundidad, capacidad corporal. Acordémonos que es un animal con rumen, que tiene que trabajar, digerir ese pasto ese alimento de baja calidad para transformar en un alimento de buena calidad, que sea bien, o sea, que tenga buena masa muscular, pero sin ser excesiva. Es una hembra, no queremos ver esa vaca amachorrada, que tenga los cuartos bien descendidos, bien largos. Eso ahora lo voy a mostrar en algunas diapositivas, de buena estructura y de correcta ubre. Creo que eso es un aspecto importante. Creo que muchas veces se habla mucho del exceso de producción de leche de la vaca, o no estoy hablando de eso, sino que tenga una corrección de ubre, 4 cuartos bien desarrollados, con un buen tamaño de pezón, que no sean ni largos, ni cortos, ni anchos, ni gordos, porque ese ternero al nacer le va a costar mucho agarrar el pezón gordo y largo. Se va terminando produciendo una mastitis en la vaca y va a terminar alimentando mal o se le termina muriendo el ternero, vas a terminar teniendo un ternero de muy bajo peso. Entonces es fundamental la calidad de ubre de la vaca. No estoy pidiendo que sea una ubre lechera ni por asomo, pero estoy pidiendo que esa vaca nos produzca 5 o 7 litros en el pico máximo, un poquito más a veces, depende del sistema de producción y las pasturas o el ambiente que nos encontremos, para alimentar bien ese ternero. Sin leche nunca vamos a poder tener un buen ternero. Uno anda mucho por la provincia de Buenos Aires y ve vacas del famoso frame que todos buscamos, con el peso indicado, pero con una ubre muy chiquitita que entra en la palma de la mano, y esa hembra termina destetando un ternero de 120, 130 kilos. Y la verdad que el momento más barato y de producir carne es cuando el ternero está al pie de la madre, y muchas veces estamos dejando, y ese momento casi que el crecimiento del ternero es exponencial, y es el momento para ir metiéndole y aprovechando los kilos que uno quiere. Pasa, Fran. Acá es un poco para ver un poco la diferencia en la vaca, mirándole desde arriba y desde atrás. Tenemos 3 puntos para la punta de anca, o la punta del ilion, sería la punta del isquión, y la base de la cola. Apretado otra vez, Fran. Ahí podemos ver cómo es el ancho sobre el lomo de la vaca, el ancho de cadera. Vemos cómo se conforman los 3 puntos y cómo sobresale la panza, ¿no? La famosa panza. Muchas veces estamos viendo una vaca y decimos, che, qué profunda que es, qué volumen de costilla que tiene. Pero cuando la vemos muchas veces termina siendo una vaca que termina siendo fina. Y muchas veces la vaca que es ancha por detrás no se le ve tanto la profundidad de costilla, lo que sería el rumen. Pasa a la próxima, Fran. Cuando una vaca es más ancha, es más ancha de lomo, es famoso que dicen que puedes apoyar un vaso de whisky sobre el lomo de la vaca, que es ancha de cadera, que la angulación de los isquiones y el ilion es un poquito más cerrada, y después se termina parando una estructura mucho más ancha. Cuanto más ancho es el animal, mayor depósito de masa muscular vamos a poder tener, y nosotros queremos desarrollar el tren posterior, donde se encuentran los cortes de mayor valor. Fíjense, cuando una vaca es mucho más ancha, el volumen del rumen no sobresale. Pasa, Fran. Fíjense, esta vaca
volvió a pasar, Fran. Esta vaca es una vaca típica de la cuenca del Salado, que tiene una línea desde la cruce hacia la punta de la cola que va hacia abajo. Otra vez, Fran, la punta del ilion, la profundidad de costilla es normal, es la típica vaca que nosotros, si la vemos en el terreno, decimos que qué buen volumen de costilla que tiene, qué profundidad, y realmente termina siendo una vaca fina. Vemos la punta del isquion, lo que llama el largo de cuadril, la punta del ilion al isquion, es corto y muchas veces es un poquito más hacia abajo, con muy poquita tendencia y diferencia, y otra vez, Fran, termina siendo un cuarto corto, es un cuarto más arremangado que termina bien arriba del garrón. Vamos a la próxima, Fran. Cuando buscamos una vaca que queremos que tenga un poquito más de producción de carne, y lo que voy seleccionando, es una vaca que de la punta de la cruz, seguí cliqueando, Fran, de la punta de la cruz hacia la punta de la encoladura vaya levemente hacia arriba. Yo creo que ese tren posterior se desarrolle. Vuelve, Fran. La profundidad de costilla va a tender a ser muy, muy importante, muy semejante o mayor que la vaca que nosotros decimos que costilla que tiene, pero en esta no se destaca tanto. Después el largo de cuadril termina siendo muy, muy importante. Es una vaca, esta vaca debe tener el doble del tren posterior que la anterior, y el largo de cuarto también termina siendo mucho más importante y mucho más cerca del garrón que la vaca anterior. Pasa, Fran. Esto es lo que les decía un poco sobre el tamaño del peso del frame. Lo más importante es el peso y no el frame. El frame nos va a determinar la precocidad sexual del animal. Entonces, muchas veces se habla del frame 3, 4 o 5, pero la base importante va a estar en el peso y en el mantenimiento de ese animal. Pasa, Fran. Esto es un poco para que vean un gráfico del tema del frame. El animal pequeño es el que es más que mayor engrasamiento tiene, de bajo peso adulto, de poca velocidad de crecimiento, tiene menor requerimientos y generalmente en Argentina va para el consumo interno. El famoso tamaño moderado, fíjense que va de 3 a 5, hay bastante diferencia en el frame. Que el engrasamiento es un poquito más lento, pero es hacia donde nosotros lo queremos llevar y tiene mayor velocidad de crecimiento. Y si nosotros lo llegamos a acelerar más, el engrasamiento va a ser mayor, y es el llamado flexible que podemos llegar a exportar. Y después el 6, 7 y 8, que casi no hay en la Argentina, es lo que se utiliza para los sistemas americanos generalmente. Por eso que muchas veces que se ve Estados Unidos hay que entender el sistema de producción, y cuando se traen toros de allá hay que tener en cuenta eso y en qué sistema de producción se están trabajando allá. Seguí, Fran. Seguí. Entonces, como podemos empezar a ver, tenemos mucha información genética. Creo que es fundamental, pero hay que saber leerla y saber seleccionarla, hay que saber interpretarla y darle la importancia que cada uno de esos datos significa, ¿no? Hoy cada vez tenemos mayor confiabilidad, como les decía, tenemos la genómica para leer los datos y cada vez utilizar aquellos animales que tienen mayor precisión de datos. Pero evitemos esa sobredosis de datos que muchas veces se Fran, que hay una gran cantidad de datos que nosotros podemos estar seleccionando, y muchas veces nos enfocamos en todos estos datos y nos terminamos de olvidar en lo que es la producción básica de cría, ¿no? Muchas veces terminamos seleccionando tanto por esto que nos terminamos olvidando de preñar la vaca, o terminamos teniendo una vaca más grande y no se preña en el ambiente que nosotros estamos produciendo. Así que siempre mantengamos en lo que es la producción de cría con esos principios básicos, y a partir de eso empecemos a seleccionar los siguientes índices. Y nunca apuntar a ir mejorando muchos aspectos a la vez, porque no lo vamos a terminar de lograr. Seguí, Fran. Como le decía, los caracteres de heredabilidad los caracteres reproductivos son los de menor heredabilidad, son los que están más influenciados por el ambiente. El tema, lo que se determina por crecimiento, producción de carnes, terminan siendo más de mediana, y lo que es carcasa termina ser de alta heredabilidad, lo más fácil de mejorar. Entonces muchas veces enfoquémonos a la hora de los datos en lo que son de alta heredabilidad,
y después trabajemos sobre los sistemas de cría con que nosotros vamos manejando y los sistemas de producción, que vamos a tener que ir mejorando todo lo que es la parte de fertilidad y con el manejo vamos a ir mejorando también la parte de crecimiento y de producción. Pasemos, Fran. Por eso nunca nos olvidemos de que estamos produciendo esto, que estamos produciendo carne, calidad de carne. La raza Angus da esto, calidad de carne, y por eso que la Argentina se hizo conocida por su calidad, por la famosa pampa húmeda, por la recría a pasto, que es lo que nos diferencia del mundo. Y creo que tenemos que seguir valorando esto y darle mayor intensidad y producción a medida que nos vayan dejando las políticas, pero creo que todo sistema de producción se tiene que basar en esto, ¿no? En la calidad de la carcasa que vamos buscando. Esperemos que algún día termine pagando el mercado esa diferenciación que el productor argentino va teniendo y la gente que invierte en genética. Seguí, Fran. Por eso creo que tenemos al seleccionar tenemos que ser muy claros y objetivos. Todo objetivo genético, tanto productivo como comercial, es alcanzable en el tiempo, pero tenemos que saber que lleva tiempo y que cuesta. Todos los procesos en la ganadería son largos. Entonces hay que ser muy objetivos y saber autoevaluarse, ser críticos con uno mismo. Saber dónde estamos parados, con qué estructura contamos, cómo son el manejo del campo, las pasturas, si podemos hacer tantas pasturas, tenemos campos naturales, el manejo del personal, capaz que no tenemos poco personal y es muy difícil hacerle tanto manejo y dependemos más del clima. Eso nos va a determinar mucho el biotipo también, el tipo de vaca que podemos llegar a tener. Sistemas forrajeros y de producción nos determinan el tipo de vaca que nosotros podemos llegar a tener. Trabajar mucho sobre el plantel de madres, creo que la base de todo es nuestra fábrica de producción. Seguí, Fran. Y darle prioridad de los mismos, ¿no? Arranquemos por las bases, por las cosas más básicas de la cría para ir cada vez evolucionando más en los diferentes aspectos. Como ya les vuelvo a repetir, los caracteres de importancia económica son fundamentales y son los que nos va a determinar de ser rentables en el tiempo. Ser claros y sostenibles en el tiempo es lo que les remarqué en el principio. Tener la idea, saber hacia dónde se quiere ir y ir hacia allá, no estar cambiando, ni subiendo, ni bajando, buscar esa consistencia y esa homogeneidad en la producción, en las cabañas, en el tipo de vaca que uno quiere, ir buscando esos toros que nos vayan dando eso, ¿no? Seguí, Fran. Otra vez, pocos atributos. Busquemos mejorar año a año, pocos atributos. No busquemos mucho, vamos de a poquito, de 1, 2, máximo 3. No busquemos más de eso porque nos vamos a perder un poco. Y otra parte fundamental es medirnos, ¿no? Cuanto más nos medimos, más sabemos dónde estamos parados y más sabemos qué tenemos que mejorar. Siempre digo que la agricultura entendió hace más de 20 años que midiéndose constantemente, ellos cada 6 meses están cambiando de producción y entendieron perfectamente que se tienen que ir midiendo. Hoy es mucho más fácil para mí, por ejemplo, cuando voy a un campo que trabaja con agricultura y tiene la agricultura muy bien manejada, porque empieza a ver la ganadería de otra forma, o gente que viene de afuera del rubro, que invierte en un campo, que tiene agricultura y ve la ganadería totalmente de otra forma, que le gusta medir, que empiezan a tener caravanas electrónicas, que empiezan a medir, a pesar todo el nacimiento, campos comerciales, campo de 2.000, 3.000 vacas que pesan todos los terrenos que nacen, los pesan al destete, tienen todo registrado, tienen registrado las vacas, las madres. Todo termina siendo un poquito más de trabajo en cada etapa, pero terminamos sabiendo dónde está el error, si estamos perdiendo mucho ternero previo al parto, post parto, en el parto. Es fundamental. Seguí, Fran. La clave está en el equilibrio. Si nosotros nos demandamos hacia otra punta o a otro aspecto de extremo de crecimiento, por ejemplo, le ha pasado a Estados Unidos. Hoy Estados Unidos en los últimos años está en un gran dilema, que el mercado le exigía cada vez área de ojo de bife más grande, y para tener un área de ojo de bife cada vez más grande
descuidó el tamaño de la vaca, tenía que hacer una vaca cada vez más grande. Esa tendencia hizo que el criador tenga que ir buscando esos toros con un área de ojo bife más grande, se le fue agrandando la vaca, fue preñando menos, y hoy el gran dilema es que el criador no quiere tener esa vaca grande y quiere volver a tener una vaca más chica y moderada, no quiere la vaca de 650 o 750 kilos que tiene el americano, sino volver a la vaca de 550 que se adapta muy bien a su sistema de producción y no termina pagando con el porcentaje de preñez o el costo de mantenimiento de esa vaca, alimentación. Cuanto más crecimiento vamos buscando, como le decía, tenemos menor productividad. A la larga terminamos pagándolo caro cuando busquemos cada vez más eficiencia, pero sin ser tan extremos en algunos casos. Cuanto más balanceados seamos en la selección y vayamos más despacio, más rápido vamos a terminar logrando y llegando a la meta. El equilibrio. Saber cuáles son nuestros factores de selección, mejorar nuestro rodeo. Empecemos trabajando en la selección de la reposición. Una vez que está preñada esa hembra, cuesta mucho sacarla del sistema, entonces es el momento más importante de seleccionar. En el biotipo, en el 90% de los rodeos termina seleccionando, no es criticando ni nada, pero termina seleccionando muchas veces el veterinario o la hembra que llega. Tenemos 400 vaquillonas y recriamos las 400 vaquillonas de la misma forma. ¿Por qué al destete no seleccionamos o al año seleccionamos las 150 o 200 que queremos dejar como reposición? Le damos una mejor alimentación y las otras 200 que van a ir a producción de carne las manejamos totalmente distinto, pero le damos prioridad a esas 150 y 200 y no es lo mismo manejar 150 o 200 hembras que terminan manejando las 400 que no terminan llegando todas. Entonces esa parte también es importante. La selección de los padres en la IATF, la consistencia de los programas genéticos donde vamos a buscar, los padres repaso y dónde buscarlos. Acá muchas veces los campos donde inseminan, muchas veces terminan dejando los toritos que nacen de esos nacimientos de inseminación. No está mal, pero si el rodeo no tiene una selección de vaquillonas eficiente, hecha por profesionales, o la vaca, ese torito no va a tener la consistencia genética o la calidad genética que uno quiere, ¿no? Entonces esa consistencia que trabajan las cabañas es la consistencia y la seguridad de que el producto que uno compra en los toros de cabaña es la consistencia que vamos a tener en la producción, y es como lo mismo que en la agricultura. Uno va y busca el mejor híbrido, la mejor variedad posible para producir en el mejor ambiente, con la mejor sanidad, la mejor fertilidad posible. Entonces muchas veces y todo el tiempo estamos renovando. Podemos llegar a utilizar la soja, alguna variedad, 1, 2 o 3 años, pero todo el tiempo estamos buscando cómo mejorar, principalmente, por ejemplo, en el maíz, todos los años se está buscando la mejor genética, y en ese sentido tenemos que ser igual con la ganadería, ¿no? Hay expertos que se dedican a buscar cada vez más producción de carne, que sean más eficientes, que con menos pasto produzcan más kilos de carne. Entonces hay que confiar en la gente que uno sabe, y nosotros nos tenemos que dedicar muchas veces a la producción de cría como comercial que nos tenemos que enfocar, y muchas veces terminamos pagando caro lo que nos termina saliendo barato, que dejando un torito en nuestros campos que no termina teniendo la consistencia ni la mejora genética que terminamos dejando en el campo, ¿no? Porque ese torito nos va a seguir dejando hijas que no van a tener el mejoramiento genético que pretendíamos tener. Y la parte fundamental acá es las vacas, es la fábrica de producción, la selección de esa vaquillona por biotipo, la funcionalidad y longevidad, la edad del parto, si podemos tener de 15 meses mejor, si no, el sistema será de 15 o 18 o de 2 años, que nos destete un ternero, que sea cercano al 50% del peso de la vaca, pero no volvernos locos con esto. Eso es el sistema americano. Nosotros producimos por hectárea. El sistema americano produce por peso de la vaca porque ellos le suplementan mucho, tienen diferentes sistemas de producción, tienen nieve, tienen un sistema de producción totalmente distinto, suplementan un montón, y por eso apuntan mucho al 50%, al 60% del peso de la madre. Pero nosotros no podemos compararnos contra eso, nuestra producción va por kilos por hectárea. La calidad de la ubre es fundamental, es un problema, como les había dicho al principio, y es fundamental el desarrollo de esa ubre en el primer parto, cómo va a desarrollar y que tenga buena calidad nutricional
para que desarrolle los 4 cuartos, que tenga una buena calidad de leche y no sea extrema, que no sea una vaca lechera, sino que tenga buena calidad para alimentar ese ternero y dejar ese ternero de 120, 130, 140 kilos y podamos tener un ternero decente de 200, 220 kilos. Que tenga buen fenotipo carnicero y calidad racial, que sean mansos, acuérdense, necesitamos, porque cada vez son más intensivos, cada vez más parcelas, se recrían cada vez más en más parcelas, parcela diaria, de mediodía, de 4 parcelas por día, entonces esa gente no se puede estar pensando en que lo va a correr un novillo o algo, o un torito, o una vaquillona. Y siempre es fundamental, adaptémonos al ambiente en donde nos encontramos. Dale, Fran. Y un poco para ir mejorando esa selección de madres, y creo que la segunda pata es la inseminación, que es el mejoramiento masivo del toro, que un toro es una inversión, la inseminación es una inversión, y la compra de ese toro es una inversión, pero nos va a terminar marcando por los próximos 8 a 10 años por las hijas que vamos dejando de esos toros adentro del tema, ¿no? Muchas veces es donde los seleccionamos, pero busquemos toros que mejoren nuestras vacas, que se adapten a nuestro sistema de producción. Busquemos el toro, primero pensemos qué es lo que queremos mejorar, qué es lo que queremos, y después busquemos el toro que nos responda a esa pregunta. Muchas veces se busca el análisis de un profesional para el rodeo, para ver qué tipo de vaca o qué tenemos, y elegir los toros para que nos vayan marcando las futuras generaciones, ¿no? Siempre digo que en la ganadería la inversión que se hace en un toro o en inseminación va quedando, se va acumulando, el 50% de la producción se va, que son los machos, el 50% de las hembras se quedan, y de ese 50% terminamos reponiendo un 20, un 25%. Entonces, esa mala selección del toro, ese torito que dejamos por abaratarnos algo, nos termina pagando porque es lo que nos va a terminar impactando por los próximos 8 a 10 años, y de repente estamos viendo que nuestras vacas cada vez están destetando con menos peso, tienen menor conversión. Y esto se ve en diferentes campos, en campos de mismas empresas donde compraban toros para un campo, que destetaban el campo que más destete, en un campo de los que trabajo, destetaban el campo que más destete tenía y que mayor peso tenía. El segundo campo venían los que le sobraban del primer campo y estaban en el medio, y el campo donde reponían toros propios siempre estaba abajo del peso del destete que los otros dos, y siempre fue por el hecho que la vaca era totalmente distinta, y siempre fue el mismo sistema de producción, la misma gente a través de los años, y el hecho fue que en uno había inversión de genética y en el otro no. Y lo otro fundamental es qué es lo que queremos mejorar. Seamos equilibrados, homogeneicemos el producto, no utilicemos muchos toros, no utilicemos toros de moda, o toros que nos quieren vender, elijamos nosotros el toro que queramos utilizar, poca cantidad, en pocos factores, y de importancia económica a la hora de elegirlos. Total, el sistema de cría o producción de cría lo vamos a ir seleccionando con el manejo y con nuestro, siendo objetivos nosotros. Y después el toro, utilizar un toro para vaquillonas que nos asegure la aparición, no tener problemas al parto, y después utilizar otro toro para vaca, ¿no? Que esos 3, 4 kilos de diferencia que hay entre un toro de vaquillona y otro toro de vaca va a ser la diferencia después en la producción de carne y los kilos del destete y el kilo de terminación, y toda la gran diferencia que hay después. Muchas veces se prioriza, utilicemos todo toro de vaquillona y estamos dejando de ganar kilos, y la realidad es que no va a haber problema al parto, y la realidad es que el famoso cure vender que siempre hablan o dicen es muy difícil. Generalmente el cure vender termina siendo un toro porque los terneros terminan haciendo X cantidad de días antes que lo normal, y ese ternero después con el desarrollo termina teniendo la estructura que uno quiere, pero hubo muy pocos toros en la historia que realmente fueron cure vender, y realmente terminan siendo porque nacen una X cantidad de días antes de lo que tendría que estar naciendo un ternero normalmente. Pasa, Fran. Nosotros tenemos una gran cantidad de genética, de diferentes programas genéticos. Queda en nosotros elegir el sistema de producción y el biotipo animal que nosotros queremos utilizar. Hay herramientas genéticas de lo que queramos. Sepamos en el ambiente que tenemos que producir y busquemos la genética que el mercado tiene, o del programa genético que nosotros confiamos y buscamos, ¿no? Seguí, Fran.
Pasá, Fran. Ahí está. Como siempre decía, el proceso de la ganadería es muy lento, pero la inversión que vamos haciendo en genética va quedando en el campo, en nuestras hembras. Volé un poquito para atrás, Fran, al filme anterior. Entonces, esa inversión en genética que vamos haciendo se va a ir acumulando en el tiempo y a medida del tiempo que van pasando el tiempo lo vamos a ir viendo. Es impresionante el avance que se va viendo en poco tiempo, en menos de 5 años. En 5 años el avance genético es grande, son 2 generaciones. Entonces, invirtamos en eso, vayamos de a poquito y siempre busquemos más carne, más calidad en menos tiempo y al menor costo posible, ¿no? Eso es lo que nos va a ir dando la genética. Pasa, Fran. Esto es un poco en Charles, un grupo de vaquillona, de vacas en producción, la reposición de vaquillonas en el servicio, un lote de coloradas pura controladas, donde se busca la homogeneidad. Fíjense en la foto donde está también las negras y las coloradas, la misma homogeneidad, el mismo biotipo de animal, sea negro o sea colorado. Es importante saber qué se quiere y hacia dónde se quiere apuntar. Seguí, Fran. No olvidemos que lo último de la cadena termina siendo esto, la producción de carnes de más calidad, y busquemos cada vez producir más, ¿no? En el mismo ambiente, en el mismo biotipo. Muchísimas gracias y bueno, y ahora seguramente Juli va a estar con el tema de preguntas. Muchas gracias, Pepe. La verdad que muy claro todo. Juli, si querés hacer las preguntas que fueron dejando en el chat o en la encuesta. Sí, hola, ¿cómo están todos? Bueno, tenemos algunas preguntas. Bueno, arrancamos por la primera. Preguntan, ¿un Angus se adaptaría bien en Corrientes sabiendo que acá en enero es el mes más caluroso? Creo que si lo vamos eligiendo se puede ir dando la precocidad, el pelechete muy temprano, pero creo que probablemente hay razas más rústicas o más adaptadas, como puede ser un derivado del Angus, como puede ser el Brangus, que se adapte más a esos campos, ¿no? Acordemos siempre del ambiente, ¿no? En Corrientes, no sé de qué zona me están hablando, pero son sistemas de campos más adversos, de bajos, de campos duros, que muchas veces el animal tiene que andar por el agua. Muchas veces lo que tienen las razas sintéticas tiene las características del cebú, se adaptan más a las temperaturas, aguantan 2 o 3 grados más, y eso marca mucho después la fertilidad. Probablemente el Angus en esos meses de más calor siempre va a estar más en la sombra, o el toro no va a querer trabajar. Entonces creo que hay que buscar también la adaptación al ambiente ahí. Muy bien, bárbaro, gracias. Por otro lado, pregunta, hola, soy Luis, a mi selección de reposición le elegí un padre Angus colorado el año pasado, pero ahora quiero buscar un Angus negro puro pedigree para el año que viene. ¿Qué me recomiendan o debo esperar un tiempo para la incorporación del pedigree Angus negro? No, creo que no. Si uno tiene colorado y después quiere meter negro, creo que no hay problema. Siempre el negro va a ser dominante sobre el colorado. Al combinarse los genes, siempre el negro va a ser dominante, pero no hay ningún problema. Y ya este año ya se puede incorporar un toro. Por otro lado, preguntan qué diferencia hay entre la genética argentina y la de Estados Unidos. Un poco hablaste, pero bueno. La principal diferencia son los sistemas de producción. Creo que lo principal. Creo que o sea, si estamos hablando de una cabaña, yo por ejemplo utilizo más o menos un 10, un 15% de los nacimientos de nuevas líneas, y más o menos la mitad serán toros de afuera, probablemente de Estados Unidos, que es muy baja la cantidad de terneos que busco,
lo utilizo sobre mis vacas, que ya están adaptadas a mi sistema de producción, sobre mis mejores donantes, y después una vez que tengo ese hijo con las características del toro americano que fui a buscar, lo utilizo masivamente sobre los rodeos tanto de pedri, puro controlado, o en el sistema comercial. Siempre tenemos que pensar que si en un sistema comercial, en un rodeo comercial para producción de terneo, de novillo, de recría, en Argentina yo siempre utilizo los toros argentinos. Salvo en alguna vaquillona de 15, que puede ser o no, que sea toro argentino o americano, depende lo que quiera el productor, pero yo me inclino más sobre el argentino y que la cabaña sea la que tenga que experimentar y abrir nuevas líneas genéticas y no tanto el comercial. Bárbaro. Por otro lado, preguntan, hablaste de que algunos terneros van a crib feeding y otros a campo. ¿Qué diferencias es ahí y qué elegís para cada uno? O sea, lo que va al crib feeding es lo que yo considero que va a ser superior, lo que van a ser los futuros padres de cabaña, los que puedan llegar a ir a un centro de inseminación. La hembra, van a ser la hembra que pueden llegar a ir a una exposición o futura donante que yo quiero utilizar, y quiero que se exprese el máximo potencial genético que ellos puedan llegar a tener. En ese sentido, la selección de a los 2 meses es difícil. Vos, como siempre digo, tenés que ir buscando el balance, las características y los pequeños detalles, que no se marque algún defecto en especial, porque todo ese defecto se va a cada vez marcar más de grande, pero después la diferencia también en cuanto a alimentación, el de campo sigue a campo como un rodeo normal de cría, y el de que va al crib feeding ya es el animal que considero que va a ser superior. Puede llegar a salir otro animal al de estete que considero que está muy bueno, como el ternero de 15 meses o de vaquillona, que los elijo ahí, pero después generalmente el ternero que ya elegí generalmente sigue carrera y va a terminar siendo los padres de cabaña. Muy bien. La siguiente, ¿cómo manejas la tasa endogámica? ¿Cómo manejo la? La tasa endogámica o la ¿A qué endogamia. se está definiendo ahí? O sea, sobre la aterosis está hablando, Delphi. Sí. Los cruzamientos. Un poco la idea siempre es la renovación de donantes o de líneas. Pensá que siempre estoy abriendo líneas sobre mis mejores donantes, sobre esas vacas. Muchas veces me cierro y me vuelvo a abrir, pero siempre estoy abriendo nuevas líneas, por eso que utilizo todos los americanos o todo afuera, y después voy utilizando esas crías de esos toros de afuera, o tanto argentinos como de Estados Unidos, para ir introduciéndolos al rodeo. Y a medida que vos vas seleccionando las vaquillonas o esos vientres superiores, esas vaquillonas que uno considera que empiezan a salir de diferentes vacas, diferentes líneas, entonces en ese sentido es como que siempre vas renovando en cierta forma. Nunca te terminás cerrando en 1 o 2 líneas de madre, sino siempre estás intentando de tener diferentes líneas de vacas para que se vayan, no te vayas teniendo tanta consanguinidad. Pero es algo que tenés que ir viendo y ir viendo un poco en cuanto a los cruzamientos o cuando asignás servicios. Es difícil, uno va muchas veces cuando se cierra, es cuando más homogeneidad uno va a tener y las características que uno quiere, pero te trae cosas adversas, ¿no? Entonces tenés que tener es difícil, pero tenés que seguir abriendo y continuamente ir probando o buscando toros que uno quiere para seguir abriendo, para no tener esa endogamia que vos tenés miedo. O sea, para darte una idea, lo máximo que llegué a cruzar es una tía con un sobrino, lo máximo. Pero nunca terminó, o sea, no llegó nunca a nada ese toro, por ejemplo. Salió un muy buen toro, se vendió reproductivamente, lo he utilizado, reproductivamente anduvo muy bien, pero más cerca no, más cerca de eso no. Muy bien, muy claro. Y después vas viendo los porcentajes que vas teniendo entre padres o de vacas o de diferentes padres, porque pensá que cuando tiene una vaca, está la cría, madre y padre 50%, y después ya empezás con los abuelos, que ahí se empiezan a poder cruzar. Y ahí ya tenés un 25% de cada abuelo, y cuando vas a los bisabuelos es un 12,5%. Entonces, si vos te pones a pensar en ese toro, no llegaba arriba del 50% y estaba
generalmente está lo máximo que puede llegar a ser en el 40%, pero siempre estás abajo de eso. Perfecto. La siguiente, ¿a qué edad se empieza a medir la grasa de cobertura? La grasa de cobertura, la Angus la mide a los 18 meses, Perfecto. mediante Eh, ecografía, ¿no? sí. Esos toros Cure Bender, ¿puede que su expresión genética esté potenciada por una buena nutrición de la madre al gestarlo? No, el Curven es una tendencia genética, o sea, tiene que ser liviano. El ternero del Curvender es liviano, nace antes, o sea, el mayor crecimiento del ternero, como bien dice Tomás, es el final del último tercio de gestación, en los últimos días. Por eso que ese ternero que nace antes, esos que nacen 10 días antes, que son 282 días en el ángulo, 283, y capaz que te nacen los 270 y piquito de días, te termina delimitando mucho el crecimiento de ese animal. Y capaz que son 2, 3, 4 kilos de diferencia. Pero ese animal tiene la tendencia y tiene la genética de estructura, de peso, de todo, para después desarrollar y mostrar el potencial genético de crecimiento. Un toro que era así, por ejemplo, era Final Answer, un toro americano que nacían muy temprano y después mostraban el potencial genético. Perfecto, por ahora no hay más preguntas. No sé si alguien tiene alguna más, si quiere puede incluso hablar o desmutarse y hablar, preguntar. No sé si queda alguna duda o alguna pregunta. Por otro lado, les quería avisar que, bueno, estamos grabando la charla, así que vamos a subirlo en unos días, si podemos, así está a disposición de todos. Buenas noches. ¿Me escuchás? ¿Cómo va, Miguel? ¿Cómo anda todo? Escuchando acá atentamente. Dos cositas. Sí. Primero, felicitar a todo el Ateneo y que esto es fantástico. Sabés que esto, como vos, tengo yo la camiseta puesta y soy un precursor de estas cosas que me parece que es el futuro de todo el mundo, inclusive el mío hoy, escuchándote a vos. Así que, segundo, felicitarte por todo lo que explicaste, que está re bien. Y para ilustrar un poquito a los chicos, que bien dijiste vos, meter en la cuchara, meter dentro del programa el término de correlación genética en esas elecciones, ¿viste? En que tanto hablaste de la heredabilidad, que los chicos vayan pensando en la correlación genética ahí en Diferentes atributos. en los atributos, en las características de cada selección que uno trata de optar para mejorar. Que uno puede arrastrar al otro o no, pero fuiste O muy claro. viceversa. Exactamente, pero fuiste muy claro, digamos, en que los atributos bien concretos, 2 o 3, nunca, el que muy bien dijiste, mucho abarca, poco aprieta, así que tener en cuenta que hay un término que es la correlación genética, que uno arrastra al otro y como bien dijiste, o viceversa también. Así que felicitaciones y buenísimo la charla. No, muchísimas gracias, Miguel. Un Gusto lujo tenerte verlos. acá como participante. Más de una vez No, me ha acompañado Miguel en alguna pista ahí como por ayudante en una favor, jura. por favor, lo mismo digo para vos. Bueno, buenas noches a todos, felicitaciones, muy Muchas buenas. gracias, Miguel. Adelante, dale, gracias. Muchas Gracias, gracias. Miguel. Saludos, gracias. Bueno, Fran, no sé si queda algo más para terminar. Delphi, ¿querés decir lo del sorteo? Ya muchos se fueron, pero breve. Antes de que se arranquen a ir, avisarles que vamos a hacer un sorteo de una gorra y un barbijo entre los que participaron de la charla. Para no retenerlos mucho más acá, lo vamos a hacer y después a publicar en Instagram o vamos a mandar un email para aquellos que no tengan Instagram. Así que nada, muchas gracias a todos por participar. Bueno, y darles las gracias a Pepe, la verdad que clarísimo todo, muy, muy bueno, muy interesante, y a todos los que participaron. Pepe, después te vamos a hacer llegar algún presente por parte del Ateneo en parte de agradecimiento. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad, por la invitación y poder estar acá sumando para que creo que todos sigan, creo que
que se lleven algún atributo, alguna característica, algo que les haya gustado de la charla y lo puedan aplicar en el campo y en sus programas o en la cabaña o en donde sea. Creo que es importante y bueno, cualquier duda o consulta no duden en escribir o preguntar, o el Ateneo ahí también tiene mi contacto. Cualquier cosa no duden en preguntar. Me parece que alguien hoy había preguntado si se podía pasar la charla del PowerPoint. Eso no sé, Sí, está no los dos. hay problema. Yo le respondí, Fran, le dije Ah. que nada, que se iba a grabar y le íbamos a subir. Pero de Perfecto. última, si quieren la presentación, bueno, ahí que hablen con Pepe. Perfecto. Bueno, muchas Bueno, gracias. muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias Buenas a noches. todos. Hasta luego. Buenas noches, Saludos. gracias. Chao, nos vemos.